Buenas, quiero empezar preguntándoles, ¿ustedes creen que la política en Colombia siempre estuvo ligada al humor? Pues bueno, yo les voy a responder esa pregunta diciéndoles quién fue Jaime Garzón y por qué este personaje tuvo un impacto tan grande en la política del país, porque su comedia daba voz y voto al pueblo colombiano y porque esa satírica que siempre se mandaba nos demostraba la realidad de la sociedad colombiana. En ese entonces, cuando estaba Jaime Garzón, era muy normal que en aquella época se respirara un aire político en Bogotá, donde se daba lugar en la cena a discutir sobre los liberales y conservadores. Uno de sus mayores referentes para Jaime Garzón siempre fue su papá, quien fue católico y político. A medida de que Garzón fue creciendo, siempre estuvo ligado a todo ese tema de la política. Es por eso que cuando Garzón se gradúa del colegio, quiso ayudar a Colombia de distintas formas. Es por eso que primero se fue para formar un grupo paramilitar, pero 4 meses después se dio cuenta de que esa no era la forma en que él quería ayudar a su pueblo. Así que decidió abandonar los montes, las serranías de San Lucas al sur de Bolivia, de Bolívar, y regresó a su ciudad de origen en Bogotá, donde ingresó a la Universidad Nacional de Colombia, eh, entrando a estudiar la carrera de Derecho. Allí formó un grupo con Hernando Corral y otros intelectuales y el grupo se llamó El Rotundo Vagabundo, buscando alternativas para ayudar al país. El turno de la política para Jaime se dio en 1988 y a este se le llamó Garzón el alcalde. La cercanía con la política lo llevó a alinearse con Andrés Pastrana, quien le daría su primer trabajo y su puesto político oficial en 1987, siendo jefe de campaña. Jaime Garzón estuvo muy ligado con Pastrana y para ese entonces era muy normal el tema del narcotráfico en Colombia y lo que se buscaba era que se disminuyera un poco. Así que Jaime Garzón se encontraba junto a Pastrana el 18 de enero de 1988 cuando un grupo armado de 10 hombres secuestraron a Pastrana. Garzón le gritó a los secuestradores que también se lo llevaran a él, ya que él también era parte del staff de política. Los secuestradores, que eran propinados por Popeye, le dieron una patada y lo dejaron indefenso. Una semana después, cuando Pastrana volvió, se volvió el alcalde de Bogotá y gracias a su valentía impuso a Garzón con la alcaldía de Sumapaz. Este era un territorio bastante complicado, ya que era un territorio que era dirigido por las FARC y la gente que estaba allí no podía creer que alguien con esa voz tan alejada, esos modales tan alejados, el vestirse de civil, de verdad estuviera allí para apoyarlos, dándoles voz y voto a los que nunca habían sido escuchados, ya que muchos de los políticos que iban allí, los muchos pocos, porque en realidad allí casi nadie se sumaba, hablaban sobre temas muy relevantes o incluso esos también iban con muchos escoltas y nunca ayudaban realmente a las necesidades de Sumapaz. Garzón se caracterizaba por sus métodos poco ortodoxos para relacionarse con la gente, pero su alcaldía ya en Sumapaz llevó a, llevó a que él llevara un bachillerato a una población que solo tenía estudios primarios por haber construido un centro de salud y por haber pavimentado la única calle. Terminó su alcaldía allí y en 1900 a que él estuviera en el staff de política donde el presidente de Colombia hace residencia en la Casa de Nariño. Bajo la presidencia de Jaime Garzón se encargó de coordinar la traducción de la Constitución de 1991 a las lenguas de los pueblos originarios y ayudó en parte a la comunicación institucional del gobierno.
Garzón, mientras tanto, se iba a preparar para una nueva aventura en su vida, que lo llevaría a desplegar su particular visión crítica de la política. Y es por eso que allí eh, entra la televisión. Los medios de comunicación le abrirían la puerta a Garzón en la época de los 90. Es por eso que Jaime Garzón empezó haciendo caricaturas en El Espectador y gracias a su hermano Alfredo, su capacidad para traducir en bromas la realidad sociedad colombiana le abrió las puertas a la tan anhelada televisión, donde tuvo como protagonismo la producción que estuvo a cargo de esto y las primeras personas que le abrieron la puerta fue Sociedad. También gracias a esto, Garzón llegó a crear dos personajes que hasta el día de hoy muchos recuerdan, Emerson de Francisco y Luis Rodríguez, criaturas ficticias que utilizaba para canalizar sus críticas que siempre estaban puestas a la política y al narcotráfico. Fue tanto el impacto que él también trabajó en esa época con Elvia Lucía Dávila, quien lo ayudó en todo este rumbo. El programa duró 3 años al aire, siempre a las 21 horas, en el prime time de la televisión colombiana. En 1995 llegó Quack, el noticiero, donde la sátira se vivía aún más ácida. Garzón creó el personaje Néstor Eli, un vigilante de un edificio llamado Columbia, y desde la plataforma ficticia criticaba los procesos políticos y de pacificación, entre otras cosas que sucedían en el país. Este programa de televisión fue tan famoso por la forma de abordar la política. Él no utilizaba palabras técnicas, sino que él intentaba explicar la realidad colombiana para que todo el mundo pudiera comprender esto. Pero Quack fue cancelado 2 años más tarde y en 1997 se dio otro, ya que su última creación para la televisión fue Heriberto de la Calle, que era un lustrabotas, y lo que él hacía era hacer entrevistas que fue parte del programa de Lechuza, y este fue uno de los personajes que tal vez fue más reconocido y recordado, ya que él hacía pues preguntas a personas bastante importantes del país, preguntas bastante picantes para esa época. Mediante esta nueva plataforma humorística se burló de la crisis política del presidente Ernesto Samper Pizano, del famoso proceso de los 8000, en donde se acusó del primer mandatario de haber recibido dinero del narcotráfico para su campaña. Garzón decidió formar parte durante toda su trayectoria en la Televisa, en diversos grupos de mediadores gubernamentales, y intentaba negociar la liberación de las personas secuestradas por las FARC, y esto le valió, entre otras cosas, una acusación de tener vínculos con el grupo insurgente, que después se, que después se probó como inexistente. Su trabajo como humorista y como paralelo como negociador de rehenes lo llevó a intentar contactarse con los altos mandos de los principales grupos paramilitares en Colombia, que no era una labor simple y ciertamente estaba pues repleta de peligrosos personas, y porque él luchaba por una nueva Colombia. Garzón había acusado a miembros de la 13ª Brigada del Ejército. En su programa afirmó que vendían a personas para que fueran secuestradas, casos como por ejemplo el asesinato del empresario israelí Benjamín Kudarí y de la senadora Piedad Córdoba. Fueron denunciados por Jaime Garzón en su programa, y el humorista supo entonces que desde ahí su cabeza estaba en fuego, que sus días estaban contados. Bueno, pues
El día 12 de agosto le confesó a su maquilladora que ya sabía que lo iban a matar, que nada más le quedaba un día de vida, que no se había equivocado en su predicción y el asesinato se dio el día 13 de agosto de 1999. Ese día él se dirigía a la radio y él iba en su carro cuando él sentía que una moto lo perseguía y en esta moto iban dos hombres. Él dobla la esquina y en una de esas él detiene el carro ya que el semáforo hace que se detenga. La moto se para al lado de él y le da 5 detonaciones en la cabeza. Donde esa mañana en Bogotá terminaron con la vida de Jaime Garzón. La noticia no tanto de propagarse, ya que se sabía que no poca gente pensó que podía suceder esto, ya que se había metido con el narcotráfico, con las guerrillas, con la política, pero eso no amortiguó el impacto en gran parte de la sociedad que Jaime Garzón había muerto acribillado a la corta edad de sus 38 años. En conclusión, muchas personas decían que Jaime Garzón debería morir, debió morir. Pero Jaime Garzón, quien servía como intermediario para liberar los secuestrados por las guerrillas, quien no tenía miedo a criticar el gobierno de nuestro país que lo llevó a la decadencia, quien creía que en Colombia, en que estábamos en malas manos y en la democracia, al que no le importaba regalar su dinero a quienes más lo necesitaban, quien hacía reír a todo el país con sus críticas únicas a la élite colombiana, política, quien retrataba de una manera cómica la realidad de una sociedad desigual, con pobreza y precariedad en las clases sociales menos privilegiadas, quien en su periodo de alcalde de Sumapaz, como ya lo dije antes, pavimentó la única calle que había ahí, quien sabía que lo iban a matar por expresarse libremente y poner en perspectiva la realidad de Colombia a la que nadie le creyó, quien trabajaba todos los días para obtener el único reconocimiento que él anhelaba, que era el Nobel de la Paz, quien expresaba abiertamente su desacuerdo con el sistema educativo, diciendo que no preparaban realmente y nos dictaban lo más aburrido de los temas. Recuerden que decir no es educar. Dictar no es educar. Quien fue silenciado el 13 de agosto de 1999 por hacerle frente a los narcotraficantes y a los políticos corruptos. Y quiero finalizar hablando sobre Jaime Garzón, diciendo esta frase que él en algún momento lo dijo. Este país se escandaliza porque dicen hijo de puta en televisión, pero no se escandaliza cuando hay niños limpiando vidrios y pidiendo limosnas. Eso es folclore. Vamos a hablar sobre política, cómo es afectada por el tema del narcotráfico. Entonces, primero tenemos que identificar cuándo surgen los grupos narcotraficantes y cuándo se unen con la política. Primero que todo, en los años, como que el boom del narcotráfico se prolongó en los mediados de los años 60 a 80 y transformando a toda una región. En ese periodo se conoce como la bonanza marimbera. Se le conoce bonanza marimbera por el tipo de droga que vendían, que en ese momento era la marihuana, y se le decía marimba porque en ese entonces se le llamaba así al cannabis en esa región. La bonanza marimbera fue el capítulo inicial de la larga historia del narcotráfico del país, que pues dejó miles de muertos y que dejó como que ha hendido sus tentáculos dentro de lo que es la economía, la política y la cultura nacional, ¿sí? Antes de la bonanza marimbera, como que se situó más que todo en la zona de Santa Marta, en la zona del Caribe. Y antes de la bonanza marimbera, en esa región, la actividad económica que se desarrollaba principalmente era la de la empresa bananera norteamericana United Fruit Company, que después cambiaron las plantaciones del tema del banano
y se comenzaron a implementar más la marihuana, porque pues, se comenzaron a exportar a Estados Unidos porque tenían tenían como una conexión, entonces se exportaba a Estados Unidos y allá pues comenzaron a consumirlos mucho en la época de que estaban los hippies y los rebeldes consumían ese tipo de droga. Entonces ahora tenemos el tema cuando llega ya la cocaína, el tráfico de la cocaína. Pues en este están existen los carteles más importantes, que era el de Cali, el de Medellín y el del norte del Valle. Y como que las personas más importantes, pues los que más sonaban eran los hermanos Pablo Emilio Escobar y los hermanos Ochoa. Bueno, voy a hablar de estos personajes anteriormente mencionados. Voy a hablar de Pablo Emilio Escobar. Pablo Emilio Escobar es como el referente al narcotráfico en Colombia. Fue uno de los más grandes, de los más poderosos, que alcanzó a obtener hasta más de 8.000 millones de dólares. Pablo Emilio Escobar inicialmente, cuando ya tenía cierta adquisición de poder, pero aún no se había declarado como tal como narcotraficante, pues le habían dado ya ese referente de narcotraficante. Él fue suplente en la Cámara de Representantes de Jairo Ortega, porque él iba, digamos, a los pueblos y construía lo que eran canchas, regalaba casas a las personas como desfavorecidas. Entonces como que se fue ganando el apoyo de la gente y pues pasó como suplente. Por lo menos Jairo Ortega menciona que pues, apoyó la candidatura de Pablo Escobar para la Cámara porque su juventud, su inteligencia y por amor a los desprotegidos lo hacen merecedor de la envidia de los políticos del cóctel. Decía pues en un comunicado del movimiento de renovación liberal liderado por Jairo Ortega. Y Pablo Emilio Escobar decía como que la ideología principal de nuestro movimiento es el cinismo. Eso fue en 1982, que fue suplente. Pero él siempre quería como escalonar. Pero como él ya estaba en los ojos como de Estados Unidos, ya lo estaban como analizando y estudiando. El ministro Rodrigo Lara, tenía informado como que los pasos del narcotráfico. Entonces, en un medio de una cita de Capitolio, como aprovechó para hacer una alusión pues al paisa Pablo Emilio, que decía que pues hay investigaciones de los Estados Unidos que no puede dar porque él estaba como congeniado con los Estados Unidos para encontrar y para ayudar a desmantelar el tema del narcotráfico. Entonces, que dice que pues hay investigaciones de los Estados Unidos que no puedo informar, que aquí en esta noche en la Cámara sobre acusaciones delictivas del suplente del doctor Ortega, pues dijo esto. En este caso, pues el suplente del doctor Ortega era pues Pablo Emilio Escobar. Lo que al otro día Pablo Emilio Escobar le dice públicamente que tiene 24 horas para como que deshacer. Informar a la opinión pública que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. Y salirse del tema de la política, pues porque ya no podía. Bueno, Pablo Emilio fue uno de los más como poderosos. Él estuvo hasta encarcelado. El tema de lo económico, bueno, cuando él estuvo encarcelado como que estaba en lo mejor de la cárcel, tenía como todas sus comodidades por el mismo tema de la influencia que tenía sobre la gente y del poder que tenía, de que era una persona tan importante de que ni el propio gobierno podía como tal controlarlo, manejarlo. Era
era complicado. Y pues ahí también estaban de que por el tema económico en parte del narcotráfico, como que se financiaban muchas campañas, había mucha corrupción, porque digamos los del ministro, los partidos del tema de la política aceptaban sobornos o aceptaban el tema del dinero para pues procesos ilegales o campañas, o cogerlo como apoyo para ciertas cosas, y sabiendo que ese dinero venía de procesos ilegales. También voy a hablar sobre como unos presidentes, que en este caso era Julio César Turbay, que él estaba, pues como que el tema de gobierno de él fue el tema cuando estaba lo del Bonanza Marimbera, que supuestamente él trataba como de minimizar lo más posible el tema del narcotráfico y del cultivo de marihuana. Pero Estados Unidos tenía una lista de las personas como que corruptas que aceptaron sobornos, aceptaron dineros ilegales, y entre esos estaba Julio César, que pues según esas fuentes estaba relacionado con el tráfico de cocaína, con el tráfico de la coca. Otro presidente fue Belisario Betancourt entre 1982 y 1986, que fue el presidente como que más golpes duros logró contra el narcotráfico, destruyendo y desmantelando lo que eran como los laboratorios, cultivos, capturando. Fue como que el que más logró. Y hizo como que, para que, como tratar de detenerlo también un poquito, mencionó el tema de la extradición y la justicia penal militar. Otro de los presidentes fue Alfonso López Michelsen, que fue el que como que creó la ventana siniestra. ¿Qué es la ventana siniestra? La ventana siniestra es que el Banco de la República había abierto como una sección especial para recibir y limpiar el dinero, o sea, las divisas recibidas por el contrabando. Entonces como que se logró, pues al crear esta ventana siniestra se facilitó mucho el ingreso de dineros ilícitos al país. La gobernación de Bilico Barco, él declara la guerra contra el cartel de Medellín, y como que habla de la extradición vía administrativa. Entonces, pues con el tema del narcotráfico en el país ha sido un proceso muy complicado, porque ha involucrado muchas muertes, mucha violencia en el país, y que hoy en día también es una situación pues muy difícil de manejar, que pues, y es como imposible que el tema de lo político no sea sobornado y así, porque por lo menos con Pablo Emilio Escobar, él tenía muchísimos policías, muchísimos como que los contrataba, o sea, muchos estaban como al favor de él, a pesar de pues de todos los procesos que él hacía. Entonces, pues el tema del narcotráfico siempre ha tenido como sus influencias en el proceso de la política, por el poder tan impresionante que tiene el tema del dinero, la economía y del poder político.